yo espero. ¿No te entra? Bien, señores, pues buenas noches. ¿Cómo les ha ido con el curso? Bien, así mismo. ¿Alguna duda, pregunta con relación a los temas que hemos estado trabajando? Profe, una pregunta. Permiso. Pase ¿Y adelante. por qué me llama el perfil tan precioso que usted tiene ahí? ¿No una conferencia? ¿Cómo es la cosa? Que nada más me sale su perfil, yo no lo veo, que si no una conferencia. ¿Cómo que no sale? Debe No, nada más salir. una foto. Ah, no, Una foto. sí, lo que pasa es que yo le cambié el sistema a la computadora. Ah, ok. Es un sistema más avanzado, pero entonces no me percaté que eso bloqueaba la cámara. Ah, ok, entiendo. Entonces tengo esa situación. Voy a tener que buscar una cámara de las que se ponen adicionales. Ok, entonces usted no ve a nosotros. Ah, todo el que tiene su cámara encendida, sí, yo lo estoy mirando. Ok. Oh, pero se me salió. Lo único que sale iPhone en Sí, el mío es un iPhone. por eso no sale tu nombre. Y te veo, parece que tiene que darle la vuelta a la cámara. Ah, no, lo que pasa es que yo lo tengo. Ahora Como lo sí, tengo. ahora Ok. sí. Yo pensaba que tú estabas enganchada en la pared. No, no. No lo mismo, lo que pasa es que él está diciendo que tiene un problema de cámara. Tiene que darle activar al audio. Entrar a audio. Sí. Ahora mira, dije, llamar a través del audio. Bien, señores, ustedes estuvieron viendo el material, los contenidos, y había un texto que hablaba de los procesos. ¿Quién me recuerda el concepto de proceso? Levantando la mano. Ustedes recuerden que pueden levantar la mano para yo darle la palabra. Aquí uno no puede ni levantar. ¿Qué es un concepto de proceso? Su concepto personal de proceso. ¿Quién me dice? ¿Cómo va a ser? Tu concepto de proceso. Después de estar hojeando el Tu material. concepto de proceso. ¿No se acuerdan que era un conjunto de tareas o actividades para poder fabricar, manufacturar productos o prestar servicios? También otra definición plantea el que proceso es el uso de recursos en cualquier organización para a través de una transformación irle agregando valor. También, así de manera sencilla, es la fabricación o prestación de un servicio. En sentido general, pues tenemos una definición bien elaborada que nos dice que procesos son una secuencia de actividades interrelacionadas que engendran toda actividad laboral y representan a esta en todas sus funciones. O sea que donde quiera que tenemos una actividad laboral, podemos representarla en modo proceso. Cabe mencionar que estas actividades están interconectadas, relacionadas entre sí, una depende de la otra y van a formar cadenas. Cadena de suministro le llamamos. ¿De acuerdo? Ya está claro el concepto de proceso. Recuerden que este es un repasito. Es importante que vayan tomando nota, que vayan refrescando, porque al final vamos a tener una evaluación de todos estos conceptos y es bueno que usted lo tenga claro. Bien. También vimos que hay procesos que se dedican a producir productos y otros que se dedican a prestar servicios. Ustedes en su empresa, ¿a qué tipo de proceso hacen frente? ¿A producir productos o a prestar servicios? A producto. Exactamente. Ustedes manufacturan, producen productos. En este caso, ustedes trabajan con dispositivos de seguridad eléctrica, ¿no es así?
Básicamente breakers, contractores. Sí. Perfecto, muy bien. Y tenemos diferencias que salen a colación por el hecho de que en un caso trabajamos con productos y por el hecho de que en otro caso trabajamos por servicio. Y esa diferencia viene del concepto de producto y del concepto de servicio. Vamos a solicitarle a un voluntario que nos diga, que nos lea las características de los productos. Adelante, levantando la Yo. mano. Adelante, ¿cómo se llama usted? Ronald. Adelante, Ronald. Diferencias, productos y servicios. Productos tangibles, baja interacción con el cliente. Pueden ser revendidos. Ubicación física minimiza costos. Separan consumo y producción y se pueden inventariar. Servicios intangibles, gran interacción con el cliente, difícil de revender. Ubicación física, busca cercanía al cliente. Consumo y producción simultáneos. No se puede inventariar. Bien, ¿qué significa esta parte de que los productos son tangibles y los servicios no? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Qué significa que sea tangible o que no lo sea? Señores, que podemos... Bueno, yo, profe, Digan, yo entiendo tangible que se puede tocar. exactamente. Intangible. Que usted, por ejemplo, el producto, usted El lo producto compra, usted lo puede ensamblar, tocar. usted se lo lleva para su casa. No. Sin embargo, el servicio, usted no se lo puede llevar para su casa. El servicio se ofrece en el lugar donde va el cliente. Sin embargo, los productos se fabrican en una localidad y se consumen en otra. Fíjense Exacto. que otra diferencia es que en el caso de la fabricación de productos, la ubicación de esa planta trata de minimizar los costos de operación. Sin embargo, en el caso de los servicios, lo que busca es que esté cerca del cliente. ¿En cuál escuela usted tiene a sus hijos? ¿O en cuál escuela usted estudió? Bueno, a la que le quedó más cerca. ¿A cuál farmacia usted va? A la que le queda más cerca. Donde se presta un servicio, entonces usted asume y prefiere la que le queda más cerca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes. Bien, en el ejercicio que tuvimos sobre la necesidad y el valor, que ustedes hicieron un cuadrito, una tabla, ocasionamos unos resultados. Hay actividades que agregan valor, hay otras que no, y se conjugan con la necesidad o no necesidad que se tenga de realizarlas en un proceso. De cara al valor, pues tenemos que pensar en el cliente. Si esa actividad que realizamos es apreciada por el cliente y el cliente está dispuesto a pagar por ella, entonces es una actividad que agrega valor. Y desde el punto de vista de la necesidad, tenemos que pensar en el proceso que realicemos. Si es una actividad que necesariamente hay que llevarla a cabo para que el proceso se realice, es necesaria. Por el contrario, si no lo es, pues entonces no es necesario. Y se conjugan estas dos características del valor con estas dos características de la necesidad para tener 4 cuadrantes. Hay actividades que agregan valor y al mismo tiempo son necesarias. ¿Qué debe de hacer una empresa cuando determine cuáles son esas actividades? Bueno, tiene que mejorarlas. Porque es una actividad que hay que hacerla como quiera porque el proceso lo exige y al mismo tiempo agrega valor, que es lo que busca toda empresa, agregar valor para el cliente. Pero hay otras actividades que no agregan valor y que sin embargo hay que hacerla por necesidad del proceso.
¿Qué se sugiere? Bueno, que las empresas traten de minimizar ese tipo de actividades. También tenemos las actividades que sí agregan valor, pero que sin embargo el proceso no las requiere. ¿Qué vamos a hacer con esas actividades? Bueno, ofrecerle al cliente, porque a mí me da lo mismo como proceso, realizarla y no realizarla. Sin embargo, agregan valor. La empresa va a recibir beneficios por esas actividades. Por lo tanto, se la voy a vender al cliente. Y tenemos actividades que no agregan valor y que tampoco son necesarias. En este caso, pues necesariamente hay que tratar de eliminarlas. Ahora yo quiero que viendo estas explicaciones, si algún voluntario me dé un ejemplo de las que colocó en la actividad, de actividades que agreguen valor y que sí sean necesarias. ¿Algún voluntario de la gente de Eaton? Profe, una pregunta y eso. Ese tema, porque yo no lo hubiera visto, de verdad. ¿Cómo va a ser? Pero ese es el tema número 1 de la guía. Y hay unos ejercicios que tienen que ver con ese tema. ¿Tú no lo enviaste? Bueno, Lo único que el ejercicio era para tú colocar ejemplos de actividades que generan valor y de otras que no. Estaba como un cuestionario, parte de un cuestionario. Yo no lo he visto tampoco, ¿no? Eran 2 preguntas relacionadas con eso. Pero bien, dígame un ejemplo de actividades que en su proceso agreguen valor y que sean necesarias. Oh, la prueba mecánica y la prueba dieléctrica. Ok, la prueba mecánica. Fíjate que las pruebas, los testeos, no agregan valor porque el hecho de que tú hagas la prueba o no hagas la prueba no va a hacer que el cliente pague más. Entonces, Yo, profesor, una. esa no agregaría valor y sin embargo sí es necesaria porque hay que hacerlo por obligación del proceso. Profesor, Diga la suya. por ejemplo, en mi área, soldar la pieza, eso agrega valor. Claro que sí, porque si tú no soldas la pieza no se va a hacer el Y no me ensamble. da continuidad. Y es necesario porque la pieza no puede quedar suelta. Ajá. Sería una actividad que sí agrega valor y sí es necesaria. Por lo tanto, habría que mejorarla. Pudiera ser colocando soldadoras automáticas, pudiera ser mejorando el tiempo de la soldadura, utilizando otro tipo de componentes para realizar la actividad, etcétera, etcétera. Okay. Ya tenemos el ejemplo de las que agregan valor y de las que sí son necesarias. El compañero también, aunque fue por error, pero la colocamos acá, una actividad que no agrega valor y sí es necesaria. Vamos a ver ahora las que sí agregan valor y no son necesarias. Un ejemplo. Otra que agregue valor. Que agregue valor, pero que no sea necesaria. La Por ejemplo, inspección 100%. Recuerda que las inspecciones, las pruebas, los chequeos no agregan valor al cliente. El cliente no te va a pagar más por la cantidad de inspecciones y de chequeo que tú hagas. Aunque sí es necesaria esa actividad porque el proceso te lo exige. ¿Qué actividad pudiera ser que agregue valor y que sin embargo no sea necesaria? O no te lo exija el proceso. Aquí entran actividades accesorias. Por ejemplo, el mando de ese breaker. ¿Cómo es que ustedes le llaman a esa palanquita? El handler. Ajá, el handle, sí. Exacto. Esa palanquita, si tú la haces de un color rojo o de un color amarillo, para ti en tu proceso es lo mismo, porque el ensamble no se va a alterar.
no afecta tu proceso al que tú le coloques un handle de un color o de otro. Sin embargo, el cliente paga diferente el que ese handle sea de un color o de otro. ¿Sí o no? Sí. Es correcto. Entonces, esa califica dentro de las actividades que agregan valor y que no son necesarias. Profe, Adelante. no, por eso hay problemas porque hay veces que la orden viene que el handle tiene que ser negro obligado. ¿Entiendes? Precisamente, pero ese No, el cliente, handle tiene que ser. Ok. son exigencias del cliente que sea así, de ese color o de cualquier otro No, color. Si son exigencias del cliente, sí, la empresa no se lo va a dejar al mismo precio, la empresa va a hacer que pague más porque tú tienes requerimientos especiales para ese breaker. Sin embargo, tu proceso no se va a alterar porque tú le coloques un handle de un color o de otro. Para ti es lo mismo. Ahí es que está la diferencia entre agregar valor y que sea necesario o que no lo sea. Por ejemplo, si tú ensamblas un carrito, esos carritos de juguetes de los niños, te fijas que son todos iguales, pero hay una figurita que se le coloca, que sí. se le pega en el bonete de marca, de un carro de marca. Cuando ese cliente, en este caso sería el papá, vaya a comprar el carrito, va a pagar más por un carrito que tenga una marca que de lujo, por ejemplo, que por otro carrito que no la tenga. Pero quien hace el carrito, quien lo ensambla, en cuanto a proceso, le da lo mismo realizar un carrito de una marca y de otra, porque ellos tienen unos moldes iguales, solamente colocarle la marca, y eso se pega con un adhesivo. ¿Tú me entiendes? Para simular que es de una marca de otra. Te estoy hablando de los carritos de esos de sencillos, de esos que le regalan los tíos que no quieren a los sobrinos, que se los regalan para Reyes, para salir de ellos. De esos carritos que se les salen las ruedas de que dando vueltas. Me refiero a eso. Volviendo al cuadro, tenemos actividades que no agregan valor y que tampoco son necesarias para mi proceso. Esas actividades son las que llamamos desperdicios. No agrega valor, el cliente no paga por esas actividades y tampoco son necesarias. Por ejemplo, los transportes innecesarios. El que tú tengas una mayor fatiga o mayor cantidad de movimiento para realizar un ensamble. No es necesario, tu proceso no te lo exige, todo lo contrario. Hay unas normas, unas reglas de ergonomía que te llevan a que tú realices la menor cantidad de movimiento posible. Y tu cliente no te va a pagar por esos productos en función a los movimientos que tú realices, porque ni siquiera lo aprecia, no se aprecia eso en el producto final. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, pregunta o chiste? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, Profesor, Uno a la vez. Recuerden que pueden levantar la mano. José Alberto, Adelante, José. de la necesidad que no son necesarias. Ahí es que yo estoy confundido, que no son necesarias y que sí agregan valor. Recuérdate que la necesidad es de cara a tu proceso. Todo lo que tu proceso te exija, todo aquello que tú tengas que hacerlo por obligación en tu proceso. Recuerda que el proceso lo maneja la empresa internamente. El cliente no se da cuenta de ese proceso que tú llevas a cabo. Aquí vamos a tener actividades que son necesarias y otras que no. Por ejemplo, actividades que no son necesarias pudiera ser lo cosmético. El que tú coloques una etiqueta dentro del breaker para ensamblar algún componente que sin embargo el cliente no se va a dar cuenta que tú se la colocaste. Diferente a la etiqueta
que se coloca para la característica de ese producto, de ese breaker, que es así el cliente la va a ver. Cuando una unidad inspecciona y le coloca un número de inspección dentro del breaker, ustedes no lo utilizan así. Se le pega un adhesivo con ese chequeo adentro. Sin embargo, el cliente no aprecia. Eso es algo no necesario. Perdón, es necesario porque te lo exige el proceso. Ese chequeo te lo exige el proceso. Y sin embargo, no agrega valor porque el cliente no se va a dar cuenta de esas características que le está colocando ahí.